Pues Carolina Rocha, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carolina? Gusto en saludarte. Estoy muy bien, querido Julio. Feliz, feliz, feliz. Pero También no como tú. dice Andrés Manuel López Obrador, es Ujú. porque yo vi al Checo ganar de una Ándale. manera Ujú, que vamos a poder hacer muchas metáforas. ujú, Imagínate, el coequipero, que ujú. supuestamente van juntos, pero en el fondo son rivales, que se le poncha la llanta. Luego Lewis Hamilton, que ya lo iba a rebasar y Che Hamilton que se sale de la pista. Fue Ajá. una carrera maravillosa y ganó el Checo Pérez. Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz, feliz. Bueno, pues ya tendremos todas esas metáforas y comentarios. Adriana Buentello, ya estamos aquí de nuevo en esta faceta de las mosqueteras. Bienvenida, Adriana. Buenas tardes, hola Caro, pues muy feliz de estar aquí en esta mesa y mucho por analizar. Claro, gracias, Adriana. Carolina, ¿cuál es tu reflexión sobre lo que pasó ayer? Hay tantos puntos que no sé ni qué decirte. ¿Cuál destacas? ¿Cuál te parece más relevante de lo sucedido ayer y de los datos que ya han ido fluyendo hasta este momento? Es que aquí vamos a hacer todos un disco rayado, Julio, y ya hasta me da pánico, porque han salido analistas hasta por debajo de las placas, y ni Ajá. decirte en Twitter, ya hasta con título profesional en inglés, en francés y en ruso, ya seguramente están escribiendo los análisis de esta elección del 2021. Pero Ajá. bueno, yo sí rescataría varias cosas que creo que es muy importante. Ujú. Una, en esta elección todo mundo salvó cara. Todos salvaron cara. Eh, Morena y López Obrador pueden decir, somos la primer fuerza política en el Congreso a nivel federal. Junto con nuestros aliados podemos formar esa mayoría, y el discurso de que teníamos una mayoría calificada y de que podíamos abrumar y hacer reformas constitucionales es un invento, porque la verdad es que sí es un invento de la oposición, que decía vamos a quitársela cuando en realidad no llegó con ella. En el 2018 más o menos yo estaba buscando las cifras. Morena como fuerza política por él mismo tenía 38% del voto. Ahora va a estar más o menos en 36. Entonces, sí es un rayoncito al coche, ¿eh? Ujú. No anda, por eso te digo que vamos a poder hacer muchas Ajá. metáforas. No es el Mercedes de Lewis Hamilton, no es el Red Bull que está manejando el Checo Pérez, Ajá. pero trae Ferrari. Ujú, ujú. Va bien, es un buen auto, eres la primer fuerza política y con tus aliados puedes ser mayoría, no la mayoría aplastante que decía el PRI, PAN, PRD, que decían que tenía, pero que en el fondo no tenía. Entonces, ahí hay una bolladura. Ese es el lado feliz, feliz para Andrés Manuel López Obrador. Para Ujú. Morena y la dirigencia de Mario Delgado. Oye, eso fue casi, casi que un carro completo de gubernaturas, Ujú. muchas, que sorprendieron a los que le creían a las encuestas. Ahí sí que a mí, por favor, discúlpenme. Las encuestas le jugaron mucho, Reforma en particular, yo no sé si vieron, Massive Caller, Ciro Gómez Leiva, hacían estos empates técnicos justo antes de llegar al cierre de las elecciones. Yo creo que queriendo decirle a los gobernadores en funciones como Silvano Aureoles, como el de Guerrero Astullido, es Tullido, ¿verdad? Tullido, Porque la es perdí, tullido. es Tullido. Pero bueno, la de Sonora, pues éntrenle, porque igual y pueden ganar. Yo creo que por ahí iban esas encuestas, estaban en la propaganda y en el juego electoral de que quizás si alguien metía mano negra, pues como eran muy cerradas podían salir ganones. Pero en Ujú. realidad se está llevando, ¿las enumeramos? ¿Ya las enumeraste todas? No, 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 Bueno, adelante. pues ahí te va, y perdóname, Adriana, ahorita tú le vas a entrar con singular alegría. Ajá. Zacatecas, Ajá. de Monreal. Ahí Ajá. sí digo de Monreal, no de Morena. Pero Ajá. bueno, de Monreal. Colima, que se esperaba.
Campeche, de una chiripa, nada más para que Laida Sansores no se convirtiera la única en tener 4 candidaturas perdidas, pero por lo que se avanza y ya va en 70% el PREP, Campeche va a dejar de ser priista y va a ser para Laida Sansores. Colima, ya lo dije, Nayarit, que también era en el fondo panista, se la arrebataron al PAN. Baja California Sur, nadie lo veía venir. ¿Tú sabes el trancazo que eso significa para el PAN? Oye, es el último lugar donde Calderón medio fue a tratar de campañar. Ven que esas ayuditas, compadre, no sé, Calderón no tiene el efecto que tiene un Whiskol, que luego ayuda, ¿no? Claro, en realidad es como alcohol adulterado. ¿Cuáles otras me faltan? Ganó Tlaxcala, Sinaloa. Tlaxcala, que es chiquita, más chiquita que Miguel Hidalgo, que sí perdieron. Sinaloa, que decían que sí iba a cerrar. No, hombre, el primo Rocha, que no es mi primo, pero me gustaría tener todas sus propiedades, barrió y facilote, ¿eh? Sí. Michoacán, Sonora, Michoacán, Guerrero. Ahí vamos en 9, nos faltan 2. Bueno, Baja California Norte, Sonora. Sonora, que también decían que se había cerrado, y Cuernos, Mangos, con todo y que se bajó el de Movimiento Ciudadano, que en realidad era un priista, Bachoco, Burs. Pero bueno, Mario Delgado ahí trae sus buenas cuentas. Y la alianza, o el Sí por México, también puede presumir buenos resultados como alianza, porque como alianza son una verdadera fuerza opositora en el Congreso, que si convencen al Partido Verde, que como sabemos tiene esta tendencia a la aventurera de vende caro tu amor, que le gusta irse siempre con el mejor postor, tiene posibilidades reales de poder detener proyectos de Morena. Puede presumir un resultado que fue una bofetada en la cara para la que siempre se consideró como la izquierda de abolengo en nuestro país, que inició y se hizo amplia, pero inició el camino en la Ciudad de México. El golpe en la Ciudad de México, Julio, es brutal, han habido 1000 explicaciones, pero entre todas yo nada más quisiera sumar una, y a ver por ahí cuando nos toque regresar al tema. Yo vi muchos videos todo el tiempo, toda la campaña de Mario Delgado, del activismo político que tenían los principales actores de Morena y del PAN y del PRI, que como tú muy bien sabes, los presidentes nacionales de partidos promueven su imagen porque tienen el 2024 en la mente, pero también intentan ayudar a los que creen que van a ganar. Casi no hizo campaña en la Ciudad de México Mario Delgado, casi no se paró. Y es importante decirlo porque la Ciudad de México es la de Claudia Sheinbaum. Y yo creo que se partió en 2 ciudades, la de Claudia Sheinbaum, que fue brutalmente derrotada, y quiero explicar por qué, no porque Sheinbaum fuera derrotada, pero porque la abandonaron, y la de Monreal. Fíjate lo que pasó en la Cuauhtémoc. La de Monreal, que ha sido el aliado en todo momento de Marcelo Ebrard. Y si estamos pensando en el 2024, órale, es como que hicieron que Claudia Sheinbaum rindiera muy malas cuentas, porque efectivamente para operar políticamente no operó en alcaldías que necesitaban operación, y además los que tenían que repetir, óyeme, te sorprendiste, y ese era amigo de Mario Delgado, pero lo dejaron tirado como al perro. Y Arenas, por ejemplo, ¿viste? Sí, Vidal. Pero yo creo que entre las muchas lecturas que hay que darle a la Ciudad de México, no se nos puede olvidar que había una ruptura de raíz entre los puros de la izquierda, que están con su bastión en la Ciudad de México, y los de Marcelo Ebrard y Monreal, que fue el grupo que terminó ganando la dirigencia nacional y que de alguna manera yo no los vi hacer campaña en la Ciudad de México. ¿Ustedes sí? No, pues la verdad no, todo se dejó en manos de Claudia y de su equipo y de los operadores capitalinos. Muy interesante todo esto.
Pues no tiene. Pues no tiene. Bien, Carolina. Bueno, pues vamos a analizar todos estos aspectos que son muchos y muy interesantes. Adriana Buentello, ¿cómo has visto? ¿Cuál es tu primera reacción sobre esto que hemos estado analizando de las elecciones de ayer y los resultados que van apareciendo ya hoy? Adriana Buentello. A mí me llamó mucho la atención hoy que el presidente dijo en la conferencia mañanera que vio la cobertura de las elecciones por Televisa. Es ahí una relación de amor-odio y también creo que explica esa aversión, pero al mismo tiempo que no puede dejar de mencionar a estos perfiles que considera corruptos o que considera periodistas neoliberales o conservadores, pero pues parece que vive como en esa zona. Yo veo que a partir del discurso del presidente podemos analizar mucho de lo que pasó en las elecciones, porque si bien todo también se refleja en la parte de los operadores políticos y Mario Delgado como una herramienta, digamos, principal del partido Morena, pues sabemos que básicamente el López Obradorismo, pues es el López Obradorismo por el presidente y no... el partido Morena no puede deslindarse todavía de una figura que pues fue la principal pues gestadora de este movimiento que es Morena, ¿no? El movimiento de regeneración nacional, que además, como lo especificaba ya en alguna ocasión Citlali Hernández, ya no es un movimiento, ya es un partido, digamos, hecho y derecho, de reciente creación, pero ya sería, digamos, un partido ya en forma, ¿no? Un partido político. Lo que yo veo es interesante porque no perdió Morena como quizá pudo haber perdido, porque ahora sí que la oposición pues utilizó todos los recursos económicos, políticos, mediáticos. Creo que tenía pues una gran cargada, ¿no? contra el proyecto de la Cuarta Transformación, y estas elecciones eran claves para quitarle todo el control a la Cuarta Transformación, al gobierno del presidente López Obrador en el Congreso, lo cual no lograron, pero sí avanzó. O sea, sí, como decía Caro, sí tiene ahí, le hizo un rasguñito. Creo que a partir de ahora lo que vamos a tener que ver es la operación política, cómo operan políticamente, pero creo que el mensaje que mandan, sobre todo aquí en la Ciudad de México, me parece importante. El mismo presidente hoy lo reconoció, aunque lamento mucho que en el discurso esté más el trabajar con la gente de la Ciudad de México a reconocer los errores que el propio presidente, porque desde la tribuna presidencial, creo que hay que decirlo, los mensajes radicales que han habido en estos señalamientos, en primer lugar, en el tema, por ejemplo, del movimiento feminista, con el tema también de pues, los organismos autónomos, pero también con las organizaciones no gubernamentales, el creer que todo se puede juzgar de un lado o del otro, ¿no? O sea, no hay medias tintas en el discurso del presidente, y creo que aquí en la capital parte de ese discurso se resintió. Algo que me llamó la atención es que el presidente hace hincapié en que aquí en la Ciudad de México sí se lee The Economist. Como decir que aquí en la Ciudad de México está de alguna manera la centralización también de los medios de comunicación, lo cual tiene razón, pero también es un poco el desprecio por parte también del presidente de la crítica de la gente que lo apoyó en 2018, que no necesariamente son los más radicales, pero que apoyaron ese movimiento, y que en estos 2 años, creo que sobre todo en una cuestión de izquierda, no hemos visto tampoco un gran avance. Hemos visto sobre el tema, por ejemplo, de la marihuana, el tema del aborto, el tema, o sea, todo lo que son la agenda de izquierda, o sea, el apoyo o la postura sobre el movimiento feminista. Creo que eso es lo que ha dejado en la agenda de izquierda a deber el presidente, y creo que esa gente que apoyó en el 2018 esa transformación, y que no son los más radicales, es la gente que ya se sintió también, digamos, no sé si influenciada por esta oposición, pero sí decepcionada por lo menos de este primer tramo de la Cuarta Transformación. El presidente, creo que hay algo que
Me llamó mucho la atención de la mesa que tuvimos el sábado. Salvador Frausto, el director editorial de MX, decía que pues el presidente tendría que a partir del 7 de junio cambiar un poco su discurso y suavizarlo. Y creo que en esto tiene razón, porque lo que es cierto es que la radicalización ya no va a funcionar más para su movimiento, porque la gente que lo apoya lo va a apoyar, sea radical o no sea radical. El tema es que si continúa un discurso radical puede ir siguiendo o puede seguir perdiendo adeptos, ¿no? De los que pues ganó en el 2018. O sea, lo que sí se ve en este momento es que hay un grupo, hay un sector de la sociedad que está digamos, pues sí, castigando al presidente, pero en función también de que no fueron escuchadas ciertas críticas que no necesariamente formaban parte de esa oposición o de ese conservadurismo o de esos intelectuales orgánicos, sino esa gente de la sociedad que incluso de la base de Morena vimos a muchos migrar a otros partidos en plenas campañas, ¿no? Días antes, sectores completos de la base de Morena yéndose a otros partidos. Entonces sí hay algo que no está funcionando y que no están escuchando tanto a sus bases como a pues a cierta parte de la sociedad que votó por él en el 2018, ¿no? Muy bien, Adriana, muchas gracias. Carolina Rocha, si no entiendo mal, tú estás planteando una hipótesis de que Mario Delgado y el grupo al que pertenece, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, sacaron buenos resultados en lo nacional, en las gubernaturas, y en la Ciudad de México dejaron morir o dejaron que pasara lo que pasara para asfixiar políticamente a Claudia Sheinbaum. ¿Por ahí va tu hipótesis, Carolina? Hicieron lo que todo buen nuero en la vida que quiere coexistir en una familia debe de hacer. No me meto. No me meto. No se metieron de manos llenas en la Ciudad de México. Eso es real. Por eso les preguntaba yo, yo estoy especulando y estoy siendo sospechosista, porque en realidad hacia el 2024 solamente hay en Morena 3 opciones viables para llegar a la presidencia: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Monreal. ¿Se han enfrentado? Sí se han enfrentado. Se enfrentaron de manera tan brutal que la sede de Morena está tomada en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque no quieren a Mario Delgado. En varios eventos, no sé si tú te acuerdas que lo recibían con traidor, de hecho al inicio en Colima, y mira cómo ganó. ¿Te acuerdas? Con Indira Vizcaíno, ahí se iba escondiendo de los huevos que le caían encima, con todo y blanquillo y yema, y a Ojón se le botaban como si fueran esos mismos los huevos de los ojos. Pero bueno, entonces la pasó muy complicada Mario Delgado, y la pasó todavía más complicada para hacerse de la presidencia nacional de Morena. Detrás de esos obstáculos para llegar, ¿qué grupo estuvo siempre y en todo momento, Julio? No seamos ingenuos. Claudia Sheinbaum y mamá de secretaria del Trabajo, Berta Luján, y todos los dueños ideológicos de la izquierda. Claro, a esa parte de la izquierda se le olvidó hacer campaña, ¿te fijas? Y cuando decidieron hacer campaña, fue de alguna manera impedir que llegaran, por ejemplo, hoy viéndolo en retrospectiva, ¿habrá valido la pena no permitirle a Nenulo, como se llama en Twitter, me encanta Nulo, a Néstor Nulo, que fue el que dejó Monreal, Ricardo Monreal? ¿Habrá valido la pena quitarlo a él para poner a Rosario, a Dolores Padierna con el vejeranismo? Ves los resultados y dices, chirrión, pues no valió tanto la pena, ¿no? Que esa es la lucha a la que llegó el propio Ricardo Monreal cuando fue candidato y luego ya jefe delegacional en Cuauhtémoc. Fue el choque con las estructuras tradicionales de Dolores Padierna y René Bejarano, para Monreal poner las suyas.
ni siquiera para un cambio real. La ganó y ahora se impusieron los otros y la perdieron. Y yo, mi único argumento es, yo no vi a ese grupo hacer mucho en Ciudad de México y tampoco vi salirse de su camino a Mario Delgado para hacer mucha campaña en la Ciudad de México, porque también te quiero decir que yo creo que sí lo hubieran apedreado, porque la verdad es que pues, son rijosos en la izquierda, no me vengas a decir que con cariñito, pero lo que también, viéndolo a la larga, ya está Maquiavelo aquí escribiendo cartas, pero después de cada elección, sobre todo las intermedias, todo el mundo empieza a pensar en la grande, en la presidencial, todo el mundo empieza a rendir cuentas, ¿no? Y entonces pon tú que llegaran a las puertas de San AMLO, olvídate las de San Pedro. Oye, no, fíjate, yo hice esto y esto, ¿cómo crees? ¿Me voy al cielo o al infierno? Bueno, pues Mario Delgado va a llegar a decir, no, bueno, pues yo te entregué, fíjate, 11 gubernaturas, ¿verdad? Pues eso es lo que está hasta ahorita, sí. Campeche, Guerrero, Michoacán, Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Colima, Tlaxcala. Y la única que no le encargaron a él, que es la de Nuevo León, que fue estrepitosa la derrota, la traía Julio Scherer, ¿eh? Por eso te digo, cuando todos tocan a las puertas de San AMLO, ay. Entonces, él en ese caso rindió buena cuenta. Y también en el Congreso mantuvieron cara porque siguen siendo la primer fuerza política. Y si la alianza no hubiera comprendido que tenía que ir junta, ahorita estaríamos hablando bajo otros términos. Diríamos, ¿qué es el PAN o qué es el PRI individualmente frente a Morena? O sea, van 15, 16, 17 puntos atrás. Es enorme. ¿Qué queda del PRD? Pues ya nada más Nacho Zambrano para pagar la luz, porque ni siquiera Belauzarán se le quedó, o sea, es terrible. Y otro gran resultado muy interesante, Julio, que a ver si por ahí luego nos vamos, es ¿quiénes son las nuevas fuerzas políticas? La oposición sirve como una oposición aliada. Entonces va a ser muy importante ver ante qué disyuntivas los ponen. Por ejemplo, imagínate que les lanzan la legislación de la marihuana. Bueno, pues los priistas también son medio mochos. Pero bueno, ante qué disyuntivas los ponen en estos 3 años, que ese bloque no pueda caminar tan unido como parece que iba. Porque juntos, si ellos tienen 45, 47%, eso te da la impresión que al 24, con un candidato que los conjunte, podrían tener buenos resultados. Aunque a nivel gubernaturas, cuando fueron juntos, la verdad es que juntos no ganaron ninguna, ¿verdad? No van todavía ninguna. Solamente ganó Querétaro el PAN. El PAN. Y ganó, ay Dios mío, hay otra del PAN, que no es Baja California Sur, pobrecitos, Chihuahua, a pesar de Corral. A pesar de Corral, sí. En bueno, pues vamos. Ninguna buena, ¿eh? Claro. Pero bueno, esta percepción de que la oposición sí podría vencer, no la teníamos hace 2 años en estos programas que hacíamos cuando López Obrador acuñó el término de los moralmente derrotados. Bueno, pues ahora son los moralmente empoderados. Bueno, Carolina, vamos ahora con Adriana Buentello. Adriana, ¿qué te parece toda esta serie de resultados en los estados con estas gubernaturas y también en el Congreso la presencia de Morena todavía como un factor aritmético que se defiende, que podrá hacer algún tipo de alianzas, no en el nivel que decía? Ya nos hablaba parte de esto Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, en la entrevista que tuvimos hace algunos minutos. Pero ¿cómo ves esta nueva integración y qué tanto puede ser una alerta para una autocrítica interna de Morena? ¿Qué debe corregir? ¿Qué debe sostener? En fin, Adriana, por favor. Por un lado, no veo que haya ni desde el presidente ni desde las primeras declaraciones de Mario Delgado una autocrítica. Veo más a Citlali en la postura de reconocer algunas fallas. Sin embargo, creo que no está el partido ni la Cuarta Transformación, por lo que hemos estado viendo en declaraciones, en reconocer
errores o en buscar rectificar el camino. Si me permites nada más retomar algo que decía Carolina, porque sí, aquí, aunque no crean en la delegación Cuauhtémoc, ganó Morena, o más bien ganó Monreal, ¿no? Claro, aquí eso lo dice. Es un poco lo que pasó con San Luis Potosí, ¿no? Que es otra de las candidaturas que podríamos atribuírselas a Morena, pero por esta alianza o por este encargo que le habrían dado a Mario Delgado y que pues no se logró con la bandera literalmente de Morena, aunque sí con el eslogan, ¿no? Con el eslogan de llevar, de tener esa gobernatura con Ricardo Gallardo y pues con un personaje muy señalado con el crimen organizado, ¿no? De estar vinculado con el crimen organizado. Pues aquí justamente en la delegación Cuauhtémoc, lo interesante es que pues en esta zona, por lo menos aquí en La Obrera, donde la gente es muy activa políticamente, pues yo, por ejemplo, notaba cómo pues hacían mucha campaña los vecinos por la parte de los diputados, pero Padierna no se apareció para nada, o sea, no había en estos anuncios que ponen en sus puertas o en esta propaganda, para nada se apareció Morena. Así que, como vimos ya, pues que ganó Sandra Cuevas, que fue relativamente pues una sorpresa, ¿no? Sería pues la tercera administración monrealista, ¿no? Justamente habría logrado colocar Ricardo Monreal a Sandra Cuevas en esta pues alianza del PRI, PAN y PRD aquí, por lo menos, que sería ya el último bastión que tendría Ricardo Monreal en la Ciudad de México, pues porque no logró colocar pues a su gente, digamos, a través de Morena, ¿no? Sería, por supuesto, pues sí, una pérdida para Padierna y Bejarano. Y pues también comentar que en la Cámara de Diputados me parece que quizá no tuvieron, Morena no tuvo el resultado que pues daría una manga ancha para poder operar las reformas, sobre todo constitucionales. Sin embargo, creo que pese, lo que les comentaba, creo que pese a las campañas tan poderosas que la oposición pues además aprovechó en muchos casos, por ejemplo, con el tema de la pandemia, con el tema de la falta de medicamentos para niños con cáncer, con muchos temas en los que se supo de alguna manera montar la oposición, pese a que fue muy fuerte a través de pues muchos medios de comunicación tradicionales. No sé si ustedes coincidan, pero yo veía mucho, o veo mucho que explotan todavía en medios y noticieros tradicionales historias amarillistas, ¿no? O sea, de estas historias que hasta la música telenovelesca que te ponen para que te pongas a llorar y que el niño se está muriendo y la música y el drama y todo, pues claro que es un drama, pero la forma en la que explotan los sentimientos de las personas es un tema también fundamental en el periodismo, y que es un amarillismo que tiene muchos años arraigado en nuestro país. Digo, yo no creo que seamos el único, pero me parece que es lamentable la manera poco ética en que se explotan los sentimientos de las personas. Ahora, yo veo que por ese lado, a pesar de todos los elementos y de todos los recursos que tuvo la oposición, porque hay que decirlo, no estará financiado ya el periodismo, bueno, no el periodismo, los medios de comunicación por el gobierno, pero ahora quien los financia, pues es justamente quien tiene la lana. Y quien tiene la lana, pues son estas élites que estuvieron acostumbradas pues tanto tiempo a la corrupción y a estas redes de prácticas, ¿no? Como en el caso de las farmacéuticas que pues se coludieron con funcionarios para hacer sus negocios. Entonces, como ya el gobierno no provee esos recursos, pues quienes financian justamente a los medios de comunicación son gran parte, pues todas esas élites y esta oposición. Y pues adicionalmente hay que decirlo también que el presidente se enfrentó a este tipo de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, que tiene muchos satélites, como les comentaba, por ejemplo, la de Signos Vitales, y pues hay en sus consejos consultivos, hay muchos que comparten, que tienen estas redes en el directorio, que son básicamente los mismos, ¿no? Parecen copy-paste en muchos casos de la gente que está como directiva o como consejo consultivo. A pesar de eso,
no tuvo la pérdida o el descalabro que probablemente hubieran querido, a pesar de que gastaron todas sus balas. Sí les va a costar mucho trabajo hacer reformas constitucionales si no lo saben operar políticamente, y creo que ahí es donde los movimientos que se tengan que hacer desde el Congreso van a tener, pues, que tener un tejido muy fino, van a tener que tener un tejido muy fino y van a tener también que pues abrirse a un discurso mucho más suave o no tan radicalizado desde la conferencia mañanera, porque el presidente va a tener que lidiar con más fuerzas políticas. Sí, gracias, Adriana. Estratega política Carolina Rocha, por favor dígame qué sugeriría usted al partido Morena en 2024, dado lo que ha sucedido en el 2021. Carolina, ¿tú crees que Morena, en un acto extremo de pragmatismo, debería llegar al 2024 considerando la posibilidad de aliarse, por ejemplo, con el PRI? Ya se ha aliado con el PRI, Julio, o sea, todo es posible, fíjate, cuando persiguen el poder, todo es posible, casi todas las reformas que aprobó Morena, que justamente esta falacia, esta mentira repetida miles de veces por los Claudios X González y compañía, de que tenían que arrebatarle la mayoría a Morena, son el invento de que existía esa mayoría. No es cierto, la construyó en cada momento y la construyó en muchas ocasiones ayudado del PRI y otras veces del Movimiento Ciudadano. Entonces, híjole, ahora, si yo fuera asesor de Morena, lo que le diría es, ay, a ver si alguien pudiera hablarle al oído al presidente, porque tiene que gobernar. La verdad es que sí es muy impresionante el resultado con el que llegan, es decir, con el golpe, sí hubo golpe, ¿no? Bueno, con su abolladura, pero el coche andando, porque está andando y sigue siendo un buen coche, sigue siendo el mejor coche en la competencia, pues el coche solo, estoy hablando de los partidos. Entonces, con todo y pandemia, el peor año en el mundo, o sea, sí uno debe de reconocer que hay un fenómeno en López Obrador, que a él no se le juzga como cualquier político, y en ese sentido creo que la oposición lo abomina y le dice Mesías, porque sí hay algo de deidad en la forma en la que la gente comprende a López Obrador, lo que le perdona, lo que lo quieren y lo que lo adulan, o sea, sí es algo muy cercano a un santo, pues, y entonces es sujeto a otras reglas que el resto de los políticos. Pero los 3 años que vienen no van a ser tan benevolentes porque va a tener que empezar a existir algún tipo de resultado que te diga que sí existe una cuarta transformación y en qué consiste la cuarta transformación. Y no hemos podido saber en qué consiste esa cuarta transformación por el simple hecho que hay puro ruido desde los que lo quieren vencer a toda costa, los que él llama conservadores mafia del poder, hacen mucho ruido y entonces tienen una marcha y entonces me quitaste un pequeño apoyo y entonces ya son todas las mujeres, o los niños con cáncer no tienen esto, entonces ahora es todo el sistema de salud desprotegido y antes teníamos el Jauja, imagínate, como si antes no hubiera sido igual, pero también del lado de López Obrador no hay quien cacaree ninguna victoria ni ninguna acción que él haya sido capaz de gestar, que me imagino que ha existido alguna, o sea, en la frontera, por ejemplo, ¿viste qué bien le fue en la frontera? Pues se llama el tema del IVA, se llama el salario mínimo allá, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a cacarear eso cuando don López Obrador está perdiendo tiempo en la misa de la mañana agarrándose y cortándole la garganta y la yugular a alguien? Y 2, porque no tiene secretarios que funcionen, porque no le gusta a la gente que funcione, le gusta a la gente que le es leal. Ahí pregunto, ¿no? Bueno, pues la Secretaría del Trabajo, ¿qué hace la Secretaría del Trabajo? Digo, aquí en Buen Plan, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y qué hace la Secretaría de Gobernación aquí en Buen Plan? No, ¿verdad? Pues tampoco. Si no es por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hace y mal hace las dos, casi nos deja sin vacunas, pero luego nos trajo vacunas y hace multifunciones y luego detuvo el asunto de la migración para salvar la relación con Trump. Entonces, ese sería el consejo a Morena. Ahora,
Hay otra cosa que nada más quería yo retomar que decía Adriana, ¿no? Le apostaron y le metieron muchísimo dinero los que gestaron esta alianza desde una casa, la de Claudio X González, a ver si eso funcionaba. Y piensan como empresarios porque son gente de capital. Y un empresario apuesta y ve si gana. ¿Y sabías qué? Sí ganaron, porque ganaron en la percepción de que ellos pueden derrotar a Andrés Manuel López Obrador, a ese fenómeno. Entonces, aunque es costosísimo, van a volver a meter su lana, quizás les cueste mucho. Pero eso comprobaron, que juntos son más poderosos, porque esa es la otra idea que se nos olvidó comentar mucho, Julio. Cambió completamente la configuración de fuerzas políticas para todos nosotros. Tú, por ejemplo, cuando haces entrevistas, Julio, cuando tratas de ser muy equilibrado, dices, espérenme, me voy a llamar al presidente nacional de Morena, voy a llamar al presidente nacional del PAN. Bueno, ahora ya vas a tener que invertir el término del PRI. El PRI es ahora la segunda fuerza política nacional, es decir, el PRI es un zombi. Lo han matado tantas veces, tiene muchas vidas, ese partido sí es el gato pardo, pues, porque sobrevive. El PAN recuperó tantito respecto al descalabro, pero bueno, el PAN creó un nuevo PAN que está hecho de todos los panistas que lo habían abandonado. Calderón, Fox, Diego Fernández de Ceballos. Entonces se tuvo que recargar con lo más fermentado y la masa más antigua matre de su PAN. El Partido Verde, que va a ser el Partido Cortesano, que es muy efectivo. El PRD ya no existe, ya vas a tener que hablar de Movimiento Ciudadano, y en Movimiento Ciudadano se queda la agenda que ya no puede traer, bueno, ya como no tiene fíjate, Morena perdió sus aliados confesionales, ya nada más es por López Obrador que se dijo cristiano, pero los confesionales se fueron, ¿vieron? Sí, el PES quizás recupera la agenda de izquierda Morena, pero si no, la única agenda de derechos de la mujer, de matrimonios del mismo sexo, de consumo de marihuana, de todos estos largos etcétera, los trae Movimiento Ciudadano, que como fuerza política pues avanzó 7, 9, bueno, más o menos igual. Lo que pasa es que el PRD ya no existe y el PT anda también en las mismas, en una existencia, pero sosteniéndose más o menos. Claro. Bien, Carolina. Vamos ahora con Adriana. Adriana Buentello, ¿crees que qué decisiones o qué acciones debe tomar el gobierno de la República y el partido Morena en esta nueva etapa? Te pregunto particularmente, ¿crees que llega el momento en el que debe analizarse cambios en el gabinete, cambios de funcionarios, por un lado, y por otro lado, si la etapa política de Mario Delgado al frente de Morena debe persistir o llega a un punto final? ¿Qué opinas, Adriana? Bueno, el que debe, pues no. El que debe, pues no, y no lo... Si quisieran realmente continuar con un movimiento como se vendió al principio, ¿no? Con estas bases, hubiéramos querido ver candidatos más ciudadanos y no un reciclaje. Sí creo que debe de dar un viraje y pues evidentemente los resultados, creo que sobre todo aquí en la Ciudad de México, a mí me llama mucho la atención, porque sí es cierto que lo que decía Carolina, hay que analizar también los resultados en el norte del país, donde pues evidentemente Morena no tenía pues quizá pues esa fuerza, ¿no? Y que ahora pues estamos viendo que hay un cambio interesante, pero... Adri, nada más que ojo, resultados de Ciudad de México, que son alcaldías contra gubernaturas, a la hora de ser práctico en las puertas de San Pedro, los resultados de Mario Delgado, haya secuestrado o no al partido, o sea, si lo vas a juzgar por efectividad, entonces está muy difícil decir que se vaya, A mí ahora sí que me sorprendería. Una cosa es que uno le caiga mal a Ojón, pero otra cosa es los resultados, porque una alcaldía no son los estados. No, Adriana. Pero
de la propia base, de las críticas que hay en la base, que no fueron tomadas en cuenta y que se dieron muchísimas manifestaciones de la base en muchísimos estados de la República. Yo creo que eso no puede pasar por alto, y además lo impresentable de muchísimos candidatos y el reciclaje, porque prácticamente lo que esperábamos de un partido como Morena es que presentara sus propios perfiles. Sí entiendo entendemos que muchos pueden ser de origen panista o priista, pero no con ese cinismo de hace unos meses haber dicho que López Obrador era lo peor y después ya es candidato de Morena, perdón, o de buscar abanderar a alguien que es señalado de narcotráfico, como en el caso de Ricardo Gallardo. No se movilizó tanto la base que no lograron que fuera, digamos, oficialmente la bandera. Sin embargo, en los hechos lo que vimos es que dejaron sola a Mónica Rangel, y pues el apoyo por debajo del agua, o como quieran verlo, pero se fue para Ricardo Gallardo, que es el que se está disputando la gubernatura, todavía con un margen, digamos, relativamente estrecho, pero prácticamente ya... Prácticamente ya, pero tenía, creo que la última vez que lo vi tenía como, no sé si 4 o 5 puntos, pero bueno, el punto es que son candidatos impresentables, y si en ese sentido creo que por lo menos Ciudadanos y la base es lo que han estado pidiendo, pues prácticamente la renuncia de un personaje como Mario Delgado. Ahora, yo en términos de la Ciudad de México vería un foco rojo, porque pues desde el 97 la Ciudad de México ha sido un bastión fundamental para la izquierda. Así que el hecho, además de cómo se está configurando, y a mí me da mucha pena el ver estos memes en donde ya están comparando que si la Alemania, que si la no sé qué, que si la división de el oriente y el poniente, y no sé si han visto este tipo de memes en donde señalan los que pagan impuestos están en el lado poniente, los que reciben subsidios en el lado oriente. Ese es un discurso que está logrando introducir la derecha, no nada más hablo de la oposición, sino la derecha, que tiene una arista creo que mucho más radical, y que en algunos sectores, sobre todo de la clase media, sí está logrando hacer cierta mella, y creo que esa es una ruptura de clases que no debemos de dejar de analizar, porque sí me parece muy delicado el que desde pues los propios políticos estén impulsando esta división, ¿no? Yo creo que aquí es donde yo le diría al presidente, en primer lugar, los cambios que vaya a hacer en su gabinete tienen que ser tienen que tener una facilidad para negociar, que no hemos visto también un desprecio por muchísimo de los movimientos que hay, en el caso, por ejemplo, de los mineros, ¿no? En el caso de la familia o de los familiares de los normalistas, que no necesariamente se les atiende como con la delicadeza que ameritan muchas veces los casos, ¿no? Creo que si no es a través muchas veces de las mañaneras, hay veces que los temas se van olvidando. Creo que sí necesita perfiles con mayor margen de negociación, que sean quizá perfiles no tan, perdón la palabra, pero no tan salameros. Creo que lo que le hace falta al presidente es que le digan las cosas aunque no le gustan, que sí, entiendo el tema de la lealtad, pero que no vemos a muchos perfiles. De pronto a mí me llama la atención el cómo se maneja Jesús Ramírez Cuevas. No hay muchas cosas que el presidente quizá no tenga, pues no es Dios, no tenga la capacidad de ver, pero sí veo que hay momentos en los que se le puede decir al presidente, por aquí no es, por aquí eso, ¿por qué no escuchamos estas voces? ¿Por qué esto? ¿Por qué denostar y parece que se impulsa desde ciertos frentes, como muchas veces esta radicalización? Entonces yo abogaría o le recomendaría que tuviera perfiles en estos cambios que fueran más pues proclives a la negociación. Y pues la verdad es que en el caso de Mario Delgado, si quieren un partido de largo plazo y no la perredización, pues sí se requieren también hacer cambios, porque lo que vimos, no sé en el caso de
del Congreso, pero en el caso de las gubernaturas, que los perfiles, si no realmente cumplen con este perfil de izquierda, pues cuántas Lili Telles nos van a salir, ¿no? Qué caro ha salido tener a una Lili Telles, a un personaje como que no debería estar en un cargo público con semejante derechización, porque pues ahí sí, yo sé que a lo mejor Carolina tendrá otra opinión. Yo creo que en un país que viró a la izquierda, me refiero a que, o sea, de querer censurarla, ¿no? De querer censurarla, porque creo que ya no estamos en este siglo para un personaje tan radical, tan conservador como Lili Telles en un poder público, en un cargo público, ¿no? Bien, Adriana, gracias. Son las 2:56 a quienes nos acompañan. Les decimos que quedamos con la secretaria general del Comité Nacional de Morena, con Citlali Hernández, de la posibilidad de retomar la plática que se cortó por una falla en el suministro eléctrico en la primera hora de este programa. Entonces, terminando esta mesa de las mosqueteras, vamos a intentar a ver si le es posible a Citlali Hernández retomar la parte final pues de esta entrevista. Carolina Rocha, entonces, ¿ganó Morena y el presidente López Obrador, o están empatados, o hay un retroceso de este proyecto? Es que todos pueden decir que ganaron en lo que quieran decir que ganaron, y perdieron en las que no se esperaban perder. ¿A qué me refiero? Morena necesitaba mantenerse como primer fuerza política sumada con aliados en el Congreso a nivel federal. ¿Lo logró? Sí. Morena tiene 11 gubernaturas, es un número brutal, y eso de cara al 2024, en términos de recursos y capacidad de movilizarse para una elección, va a ser algo impresionante, y también puede ser, espérame, una cruz cargada en la espalda, porque luego te sale cada gobernador tan más Cuauhtémoc, que olvídate, me refiero a Blanco, el de Morelos, ¿ves? Entonces, que olvídate, igual y no te ayuda. Entonces puedes sentirte muy satisfecho y decir, oigan, yo salí en el peor año de la pandemia y mira con qué resultados salí. Entonces puede López Obrador decir feliz, feliz, feliz. La oposición apostó mucho, hizo una alianza que parecía imposible. La gente que veía esa alianza como de aceite y agua, como algo que iba a castigar el electorado, porque justamente los contrarios se juntaban, y Pillo más Pillo 2 estaban en la misma boleta. Decías, ¿cómo? Si a estos son a los que corrieron. Bueno, los empresarios que hicieron la apuesta de meterle dinero a eso, tienen el incentivo de volverle a meter, porque si hacen algo un poco mejor, podrían, en las democracias nada más necesitas 50+1, ¿no? Y la pruebita que tuvieron fue la federal. Ahora, tienen que encontrar cuál va a ser su candidato, ¿verdad? Que se les vaya a ocurrir que sea Claudio X González, pues entonces ya, o que repitan con Anaya, pues yo ya te digo que ya perdieron. Y por ahí pueden decir ellos en su gestión, bueno, pues ganamos. Ahora, también por los dos lados puedes decir, ¡qué fracaso! Lo de la Ciudad de México que decía Adriana Buentello, y que además asumía que yo iba a hacer una defensa de Lili Telles, como yo estoy segura que ella es cercana a Dolores Padierna y la Dora. ¿Ya ves? Nada más para que veamos, ¿eh? No, bueno. Perdón, más quiero aclarar, no como una defensa férrea, sino yo entiendo que tú tienes en general una defensa hacia las libertades, y lo que no quería era que se entendiera que yo quería clausurar como a la persona, ¿no? A la persona. Bueno, ella está en el derecho de pensar lo que quiera. Ahora, piensa muy distinto, por ejemplo, a mí y a ti. Yo me sentí esta mañana triste, por ejemplo, el caso mío, López Obrador feliz, feliz, yo triste, porque yo soy chilanga, no soy medio tapatía como tú, Julio, y la chilanga banda, como cantaba Café Tacuba, era progre, los primeros que se aventaron a los matrimonios del mismo sexo, hablar de la interrupción del embarazo sin penas y prisión para las mujeres, que hicieron hasta pistas de hielo
playas artificiales, conciertos para las grandes mayorías, o sea, éramos unos avanzados. Mira, hasta en los tiempos de Marcelo Ebrard, esto de andar en bicicleta se parecía que estabas en Berlín o en Alemania, era la onda, porque eso es lo que hacen esos países. Oye, agarra tu bici, dale la vuelta, ya que lo hiciera el negocio propio. Pero bueno, éramos la capital, una ciudad que suena increíble, de libertades, de derechos, mundana, como un Berlín, Nueva York mezclado. ¿Con qué otra ciudad de moda tú quieres compararnos? Porque eso éramos. Pero ahora que nuestra mitad de ciudad está vestida con los que no están a favor de los derechos de la mujer, los anti-aborto, los anti-despenalización de la marihuana, el cártel inmobiliario y todos esos intereses económicos, a mí se me hace que me dan muchas ganas de llorar. Ya no me siento tan feliz, capirucha. Es más, regrésenme las fiestas de las quinceañeras de Marcelo Ebrard. O sea, algo que me haga pensar que teníamos esta gracia de ser divertido, de que las cosas buenas, y voy a parecer comercial y no quiero, pero de que las cosas chidas, por decirlo así, le podían suceder a cualquier persona que vivía en la Ciudad de México, sin importar si eras de Iztapalapa o de la Miguel Hidalgo. Eso se nos va a borrar, se nos está borrando en el resultado electoral. Entonces, como te digo, cada quien como la quiera ver. Gracias, Carolina. Adriana Buentello, ya en tu última intervención, por favor, en esta mesa de las mosqueteras, lo que quieras agregar, lo que quieras comentar sobre este expediente abierto de las elecciones, las lecciones y las consecuencias de esos comicios, lo que desees plantear, Adriana. Pues yo coincido con Caro que no, si bien no, en estas elecciones no se perdió con la oportunidad de continuar con la cuarta transformación, en lo general, ¿no? En lo general, aquí en la Ciudad de México sí hay un retroceso que me parece que puede ser peligroso o es un foco rojo, porque viendo sobre todo América Latina cómo ha regresado a la derecha y además en circunstancias también muy violentas, yo creo que están todavía quizá a tiempo para recomponer el camino, para ser no tan radicales en su discurso, no, digamos, cancelar de entrada pues todas las voces, que es lo que creo que ha estado sucediendo, entiendo, por un ataque que sí me parece que es brutal por parte de la oposición, pero con todas las herramientas que implica el poder mediático y el poder económico, con incluso pues intereses extranjeros, como en el caso de Economist y otros medios, porque evidentemente hay intereses en materia energética, bueno, hay muchos intereses extranjeros que evidentemente les hace ruido la forma de gobernar del presidente López Obrador. Entonces creo que sí vería lo que pasó en la Ciudad de México como un foco rojo para que lo que está sucediendo aquí en la capital pues no siga expandiéndose, no sea replicado en donde ahorita vemos que ha ganado terreno la cuarta transformación, y que además veo que estos recorridos que hizo el presidente le han dado pues una manga muy ancha pues en cuanto a la popularidad que todavía mantiene el presidente. Pero lo que está pasando aquí en la Ciudad de México sí me parece que, además de que sí es cierto que hay mucha gente que lo castigó a su movimiento, lo castigó al presidente por temas muy específicos, creo que es un movimiento que se está gestando en una derecha muy rencorosa y muy fuerte, que está pues impulsando desde pues la falta de ética y como lo vimos, cómo se montaron en el tema, por ejemplo, de la línea 12, ¿no? Yo creo que sí están lucrando con el odio, con los resentimientos, con lo malo que los, digamos, que han operado pues aquí en la capital, pero sí me parece que esto puede crecer, así que sí es una especie de foco rojo desde mi punto de vista, que pues no deben de permitir que crezca.
Bien, Adriana, pues muchas gracias. Son las 3 de la tarde con 5 minutos. Carolina, pues se acabó el tiempo. Se me hace que todavía con ganas tú de aportar algo a esta mesa, pero pues lo que quieras decir finalmente, y gracias, Carolina, como siempre. No, ya nada más nos falta saber qué pasó en Campeche. A ver, esa fue la que menos campechanita se la pasaron, ¿eh? Sí. Pero mira, pues perdió el sobrino de su tío, Alito Moreno, que fue quien dejó a su sobrino Cristian Castro Bello como aspirante a la gobernatura, y esta figura de Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano, que creció más de lo que se suponía, y bueno, finalmente parece que por un pelito pintado de color rojo fuego queda... Y mira que usa tinte. Ajá. O sea, así tenía las pócimas. Queda entonces Laida Sansores. En fin, Carolina, pues muchas gracias como siempre y nos veremos la próxima semana. Oye, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Adri. Perdóname que te hice bullying. Oye, pero dije, esta ya me atacó a mí y yo, ¿por qué? Oigan, pero les voy a decir una cosa. El mejor apodo que existe en la faz del mundo para Alito lo tiene Laida Sansores. Sí se lo han escuchado, sí, ¿verdad? Alito Delito. Alito Delito, bueno, Sí, yo desde sí. la primera vez que lo escuché no Sí. podía parar de reír. Entonces, veremos si se queda el Alito Delito Así de es. arreglado Así su es. situación con el sobrino. ¡Bomba! Gracias. Bien, pues Carolina, gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias y buenas tardes. Adriana, igualmente, gracias y buenas tardes. Gracias, Caro.